Hoy veremos el capítulo 9 del libro de investigación de mercados. El tema es medición de escalamiento, técnicas no comparativas de escalamiento. Objetivo. 1. Describir las técnicas no comparativas de escalamiento, distinguir entre escalas de clasificación continua o por ítem y explicar las escalas Likert, de diferencial semántico y de Estapel. 2. Analizar las decisiones implicadas en la elaboración de una escala de clasificación por ítem en relación con el número de categorías de la escala, escalas balanceadas o no balanceadas, número par o non de categorías, elección forzada o no forzada, grado de descripción verbal y forma física de la escala. 3. Exponer los criterios usados para la evaluación de la escala y explicar la forma de evaluar la confiabilidad, validez y generalización. 4. Analizar las consideraciones implicadas en el uso de escalas no comparativas en un contexto internacional. 5. Comprender los temas éticos implicados en el desarrollo de escalas no comparativas. Ahora enfocándonos en el tema central que abordan, las técnicas no comparativas de escalamiento, sus variaciones y su relevancia en la investigación de mercados. Las técnicas de escalamiento no comparativo son métodos de medición en los que los encuestados califican un estímulo de manera independiente, sin hacer comparaciones con otros objetos. Estas escalas permiten obtener una valoración absoluta sobre ciertos aspectos, atributos o conceptos, destacando su utilidad en la evaluación de preferencias, percepciones y actitudes en estudios de mercado. Clasificación de las técnicas no comparativas. Aquí se describe cómo estas técnicas se agrupan principalmente en dos categorías, las escalas de clasificación continua y las escalas de clasificación por ítem. Cada una tiene características únicas que se adaptan a diferentes contextos de investigación. 1. Escalas de clasificación continua. Estas escalas se presentan como líneas continuas, donde los encuestados deben marcar su percepción o calificación en un punto que consideran representativo. Ejemplo típico, una línea que va de muy malo a excelente, donde los encuestados colocan una marca en cualquier punto intermedio. Ventajas, ofrece un alto nivel de precisión al permitir rangos amplios de respuesta. Es útil para investigaciones exploratorias que requieren medir sensaciones o percepciones sin restricciones. Desventajas, pueden ser difíciles de procesar si los encuestados no ubican claramente su posición en la escala. Requiere tecnologías o métodos visuales que pueden aumentar los costos de aplicación. Uso en la práctica, evaluaciones de atributos subjetivos como calidad percibida, nivel de satisfacción o diseño estético de productos. 2. Escalas de clasificación por ítem. Son métodos más estructurados donde los encuestados seleccionan una respuesta específica dentro de opciones predefinidas. En las páginas se detallan tres de las técnicas más populares: escala de Likert, diferencial semántico y escala de Estapel. A. Escala de Likert. Es una técnica ampliamente usada para medir actitudes y opiniones mediante enunciados específicos. Formato típico: un enunciado seguido de opciones como totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Ejemplo, estoy satisfecho con el servicio recibido. El encuestado selecciona su nivel de acuerdo en una escala de 5 o 7 puntos. Ventajas, fácil de implementar y entender para los encuestados. Sus datos son compatibles con análisis estadísticos, ejemplo, cálculo de promedios, pruebas de hipótesis. Desventajas, puede introducir sesgos si las categorías intermedias no son bien definidas. Algunos encuestados tienden a elegir siempre respuestas neutrales, sesgo de centralidad. Uso típico, estudios de satisfacción del cliente o evaluación de productos. B. Escala de diferencial semántico. Diseñada para medir percepciones mediante adjetivos opuestos. Formato típico, una serie de pares opuestos, ejemplo, moderno, tradicional, con un rango intermedio que permite expresar la intensidad de la percepción. Ejemplo práctico, al calificar un vehículo, se pueden utilizar criterios como confiable vs dudoso o rápido vs lento. Ventajas, ideal para evaluar percepciones y posicionar objetos en una dimensión. Se adapta a un análisis más visual, como mapas perceptuales. Desventajas, no siempre es fácil definir adjetivos opuestos significativos para todos los encuestados. Aplicación típica, estudios de imagen de marca o diseño de producto. C.
Escala de Estapel. Es una escala unipolar que mide la percepción de atributos específicos mediante números positivos y negativos. Formato típico, una afirmación sobre un atributo clave, con un rango que va, por ejemplo, de -5 a +5. Ejemplo, limpieza de las instalaciones con opciones numéricas desde -5, muy insatisfecho, hasta +5, muy satisfecho. Ventajas, reduce la complejidad al no requerir pares opuestos como en el diferencial semántico. Es práctica para medir opiniones específicas en segmentos clave. Desventajas, menos intuitiva para los encuestados si no están familiarizados con escalas unipolares. Uso típico, evaluaciones rápidas de atributos funcionales, ejemplo, precio, diseño, facilidad de uso. Decisiones relacionadas con las escalas no comparativas. El diseño y aplicación de estas escalas depende de factores como número de categorías. Escalas con demasiadas categorías pueden confundir, mientras que pocas categorías limitan la discriminación. Un rango de 5 a 7 opciones es ideal para la mayoría de las investigaciones. Balance, escalas balanceadas, con igual número de opciones positivas y negativas, suelen ser más precisas, pero en algunos casos, las escalas no balanceadas son útiles para medir temas con fuerte polarización. Naturaleza visual, la claridad del diseño gráfico y la disposición visual ayudan a reducir errores y aumentar la participación de los encuestados. Importancia de estas técnicas para la investigación de mercados. Las escalas no comparativas desempeñan un papel crucial en el proceso de entender al consumidor, pues, 1. Proporcionan datos cuantitativos fiables sobre percepciones y actitudes, permitiendo segmentar mercados con precisión. 2. Ofrecen flexibilidad. Los investigadores pueden adaptarlas a diversos temas y contextos, desde evaluaciones de marca hasta desarrollo de productos. 3. Facilitan análisis profundos. Los datos generados son compatibles con métodos estadísticos avanzados como análisis factorial o modelos de regresión. Hoy hablaremos sobre las decisiones fundamentales en las escalas no comparativas de la clasificación por ítem. Y las escalas no comparativas. Esta escala permite clasificar objetos individualmente, sin compararlos directamente entre sí. Las decisiones importantes en la elaboración de las escalas. Como primero tenemos el número de categorías de la escala. La decisión sobre el número de categorías de la escala implica dos consideraciones fundamentales. Cuanto mayor sea el número de categorías, más fina será la discriminación entre los objetos, estimo. Por otro lado, la mayoría de los encuestados no pueden manejar más de unas cuantas categorías. Las directrices tradicionales sugieren que el número apropiado de categorías deben ser de 7 más o menos 2, es decir, entre 5 y 9. Sin embargo, no hay un número óptimo de categorías. Al decir el número de categorías deben considerarse varios factores. Si los encuestados están interesados en la tarea de escalamiento y conocen los objetivos, puede emplearse un mayor número de categorías. Por otro lado, si los encuestados no conocen bien la tarea, no están familiarizados con ella, el número de categorías debe ser menor. Como segundo tenemos los que es escala balanceadas frente a no balanceadas. Las balanceadas tienen el mismo número de categorías positivas y negativas útiles para evitar sesgos. Igual tenemos las no balanceadas, empleadas en situaciones donde la mayoría de las respuestas se esperan en un extremo de rango. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. En el cuadro vemos que las escalas balanceadas incluyen categorías equitativas, desde muy mala hasta muy bien, mientras que la escala no balanceada tiene más categorías, regular, bien, muy bien. Según el cuadro, las escalas balanceadas son útiles en estudios explorativos donde no se anticipa un sesgo. Las no balanceadas son ideales para encuestas de satisfacción en productos o servicios con altas expectativas positivas. También tenemos lo que es un número par o non de categorías. Con un número non de categorías, el punto central de la escala por lo general se designa como neutral o imparcial. La presencia, la posición o etiquetamiento de una categoría neutral puede tener una influencia significativa en las respuestas. La escala de Likert es una escala de clasificación balanceada con un número non de categorías y punto neutral. La decisión de usar un número par o non de categorías depende de si algunos de los encuestados pueden ser neutrales respecto a las respuestas medidas. Si hay la posibilidad de que al menos algunos encuestados den una respuesta neutral,
o indiferente, debe usarse un número non de categorías. Por otro lado, si el investigador desea forzar la respuesta o cree que no existe una respuesta neutral o indiferente, debe usarse una escala de clasificación con un número par de categorías. Un tema relacionado es si la escala debe ser forzada o no. También tenemos las escalas forzadas frente a las no forzadas. En las escalas de clasificación forzada, los encuestados son obligados a expresar una opinión porque no se les da la opción de sin opinión. En tal caso, los encuestados que no tienen opinión pueden marcar la posición central de la escala. Si una proporción suficiente de los encuestados no tienen opinión sobre el tema, marcar la posición central podría distorsionar la medida de tendencia central y la variancia. En situaciones donde se espera que los encuestados no tengan opinión en vez de estar simplemente renuentes a relevar una escala no forzada que incluye una categoría de sin opinión, mejora la precisión de los datos. El uso de las escalas de clasificación forzadas y no forzadas tiene implicaciones. También tenemos lo que es naturaleza y grado de las descripciones verbales. La naturaleza y el grado de la descripción verbal asociada con la categoría de la escala varían considerablemente y tiene efecto en las respuestas. La categoría de la escala pueden tener descripciones verbales numéricas y hasta prácticas. Además, el investigador debe decidir si etiqueta todas, algunas o solo la categoría extremas de la escala. De manera sorprendente ofrece descripciones verbales para cada categoría, no siempre incrementa la precisión o confiabilidad de los datos. Sin embargo, etiquetar todas o muchas de las categorías permite reducir la amigabilidad de la escala. Las descripciones de las categorías deben localizarse tan cerca como sea posible de las categorías de respuesta. La fuerza de los adjetivos usados para anclar la escala influye en la distribución de las respuestas, con anclas fuertes. 1 completamente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo. Es menos probable que los encuestados usen la categoría extrema de la escala. Esto por resultados distribucionales de respuestas menos variables y más pronunciadas. En contraste, las anclas débiles, es decir, 1 por lo general es desacuerdo y 7 por lo general de acuerdo, producen distribuciones planas o uniformes. Han desarrollado procedimientos para asignar valores a los descriptores de las categorías con el fin de obtener escalas balanceadas o de intervalo iguales. Y como último punto tenemos lo que es forma física o configuración. Se dispone de diversas opciones con respecto a la forma o configuración de la escala. Las escalas se pueden presentar de manera horizontal o vertical. Las categorías pueden expresarse en cajas, líneas discretas o unidades sobre un continuo. Y puede o no tener números asignados. Si se usan valores numéricos pueden ser positivos, negativos o ambos. La escala del termómetro y de la cara sonriente son dos configuraciones únicas de las escalas de clasificación que se utilizan en la investigación de mercados. En las escalas del termómetro, cuanto más alta sea la temperatura, más favorable es la evaluación. De igual forma, las caras felices indican evaluaciones más favorables. Estas escalas son especialmente útiles con los niños. Como conclusión tenemos que las decisiones en el diseño de escalas impactan directamente en la calidad de los datos recolectados y el análisis posterior. También tenemos que la elección debe basarse en el contexto de la investigación y las características de los encuestadores. Reflexión final. Un diseño cuidadoso de escalas no solo mejora la precisión de datos, sino que también aumenta la validez y confiabilidad de los resultados. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Chávez. Siguiendo con la explicación, vamos a explorar sobre las técnicas no comparativas de escalamiento, basando así en los conceptos de la figura 9.3 y de las tablas 9.2 y 9.3. Con estas herramientas son esenciales para la investigación de mercados para comprender las preferencias y percepciones de los consumidores. Siguiendo con esto, vamos con la escala de termómetro, que es la figura 9.3. La escala de termómetro permite a los encuestadores indicar a su nivel agregado hacia un producto como las hamburguesas McDonald's, colocando así el termómetro desde la parte inferior hasta el nivel que se refleja de mejor preferencia. Aplicación práctica. Es útil para medir gradualmente la intensidad
y las preferencias sin categorizar rígidamente las respuestas. El beneficio, la facilidad de captar percepciones más precisas, especialmente cuando las emociones juegan un rol importante. A continuación también tenemos la escala de caras sonrientes de la figura 9.3. La descripción es un tipo de una escala utilizada imágenes de caras para expresar emociones, desde una cara feliz que es cara número 5 hasta una descontenta que es cara número 1. Por ejemplo, como podemos ver cuando les gustan unas muñecas Barbie o otro producto. Aplicación práctica es ideal para encuestas con niños o personas con dificultades para interpretar escalas verbales. La ventaja es intuitiva, accesible para diversos públicos, eliminando así las barreras lingüísticas. Así, siguiendo con la explicación, tenemos los resultados de la decisión en la escala de clasificación por la tabla número 9.2. Esta tabla destaca las principales decisiones que se deben tomar al diseñar una escala no comparativa. Por ejemplo, tenemos el número punto 1, que es número de categoría. Se recomienda entre 5 y 9 para obtener datos relevantes sin abrumar al encuestado. El número punto 2, que es balanceada o no balanceada. Es una escala balanceada, es crucial para datos objetivos. El número punto 3, que es número par o impar. Las escalas impares permiten opciones neutrales, mientras que los pares fuerzan una elección. También tenemos el número 4, que es forzada o no forzada. Cuando probablemente que los encuestados no tengan una opción, una escala no forzada mejora la precisión. También tenemos el número punto 5, que es la descripción verbal. Esto significa claramente que cada categoría garantiza consistentemente las respuestas. También el número punto 6, que es una forma física, la disposición gráfica que influye en la interpretación del encuestado. Ahora tenemos el resultado de la escala de uso común en el marketing en el 9.3, en la tabla 9.3, que se representan las descripciones claves para evaluar constructos como actitud, intención de comprar, la frecuencia de uso, como la actitud, la intención de compra, la frecuencia o la satisfacción. Por ejemplo, como un supermercado que puede usar estas escalas para entender qué tan satisfechos están los clientes con la experiencia de compra y qué tan probablemente vuelvan. Como podemos ver, estas herramientas no solo simplifican la recolección de datos, sino también permiten un análisis más detallado para los... Ok, siguiendo la explicación, vamos a realizar un ejercicio práctico de la página 282, que es visitar www.rockpro y buscar las preferencias de los consumidores. Es crear una escala de ítems para medir las preferencias de los consumidores hacia los zapatos de vestir. Por eso vamos a seguir unos pequeños pasos. El primero es un estudio preliminar, investigar en Internet bases de datos sobre las preferencias del mercado. El paso 2 será crear ítems para formular preguntas específicas, por ejemplo, que sea tan importante el diseño de compra de zapatos. Y paso 3 es la validación, es aplicar la escala en grupo y depurar según los resultados. También tenemos la aplicación práctica con cómo generar de marketing de RockPro. Es utilizar una información para identificar características valoradas por los clientes, la comodidad, diseño y precio, mejorar el diseño de productos, crear campañas de marketing personalizadas para aumentar las ventas. El desarrollo de estas escalas de activos múltiples es una técnica poderosa que combina la teoría de datos empíricos y analiza estadísticos para ampliar correctamente y garantizar las decisiones basadas en datos de precios alineadas como preferencias de los consumidores. Ok, siguiendo con la explicación de la página 282, tenemos también las escalas de reactivos múltiples. Es un proceso que desarrolla las escalas en un enfoque técnico detallado utilizando la investigación de mercados para medir características o constructos de maneras precisas. Este proceso ilustrado también tiene la figura 9.4 del libro. Para eso tenemos esta herramienta utilizada para medir constructos complejos como actitudes o preferencias a través de varios reactivos o ítems relacionados. Su importancia de estas escalas proporciona datos más detallados, confiables, esenciales para tomar decisiones estratégicas en el marketing. El proceso también viene con el proceso detallado de la figura 9.4, que del desarrollo de las escalas sigue un paradigma estructurado que incluye los siguientes pasos, que sería el primero, desarrollar una teoría. Todo empieza de una teoría subyacente, del constructo a medir, necesariamente para diseñar una escala para interpretar los resultados. El paso 2 es generar un conjunto inicial de reactivos. Se crea un ítem basado en la teoría y análisis de datos secundarios en los estudios cualitativos. En el paso 3
seleccionar un conjunto reducido a través de criterios cualitativos de expertos y reduce un conjunto inicial para enfocarse en los ítems más revelantes. En el paso 4, realizar un present. ¿Qué es esto? Se aplica una muestra grande de encuestados y se recopila los datos iniciales. El paso 5 es de análisis estadísticos. Se utiliza herramientas como análisis factorial y análisis de conglomerados para depurar más la escala. El paso 6 es desarrollar una escala depurada. Después del análisis se define una versión preliminar más enfocada y precisa. El paso 7 se recogen nuevos datos con otra muestra para evaluar la confiabilidad, la validez y la capacidad que genera la escala. Y por último, el paso 8 prepara una escala final. Finalmente se establece una escala lista para su uso. Ok, seguimos con el capítulo 9 de la medición y escalamiento de técnicas no comparativas de escalamiento, de la página 283. Esto se explica que más adelante de este libro da un resultado de análisis establecidos que elimina algunos otros reactivos, lo que da el resultado una escala depurada. Para evaluar la confiabilidad y la validez de esta escala depurada, se redactan más datos con muestras diferentes, así como se ve en el siguiente medición compleja técnica de un escalamiento técnica y refinada de la investigación real. Como podemos ver, tenemos una nueva escala que es una complejidad técnica de una línea de productos utilizando una escala de reactivos múltiples y una herramienta práctica y precisa para el marketing. Como podemos ver, es una nueva técnica que es la técnica de complejidad. Es una línea de productos utilizando una escala de reactivos múltiples, una herramienta práctica y precisa para el marketing industrial. Esta escala, diseñada es para medir una técnica personalizada y compleja, es una línea de productos. Se basa de una serie de afirmaciones que los encuestados califican de una escala del 1 al 7, donde 1 es de externo y 7 es de lo opuesto. Por ejemplo, tenemos en el cuadro, tenemos ejemplos de reactivos que estos son algunos ítems que forman parte de la escala. El ítem 1 es técnica 1 y no técnica 7. El ítem 2 es bajo contenido de ingeniería, que es 1, y alto contenido de ingeniería, que es 7. Como tenemos el ítem 3, cambia de como rapidez como número 1 y cambia como lentitud como número 7. El ítem 5 es mercancía general, que cambia 1, y mercancía personalizada, que cambia el número 7. También tenemos en la investigación de reactivos que algunos ítems del 1, 3, 6 y 7 tienen puntuaciones invertidas. ¿Qué significa esto? Que en sus expertos están diseñados para evitar sesgos y hacer una escala más precisa. En el uso del marketing industrial, las empresas utilizan esta escala para evaluar prestaciones técnicas de sus productos. Permite identificar áreas para mejorar cómo aumentar la personalización o simplificar procesos si es necesario. Por ejemplo, un ejemplo práctico, si un cliente preside un producto muy técnico y poco accesible, la empresa podría rediseñar para hacerlo más simple. Bueno, en conclusión, esta escala no solo ayuda a medir la complejidad técnica de los productos, sino que también hay insignias para mejorar la calidad, adaptarse a las necesidades del cliente. Con eso nos lleva a la evaluación de escalas. Es necesario evaluar la exactitud, la amplitud de una escala de reactivos múltiples, como se muestra en la figura 9.5. Eso se supone valorar la confiabilidad, la validez y la capacidad de generalización de la escala. Los métodos pueden evaluar la confiabilidad, incluye la confiabilidad de test y red de test, la confiabilidad de formas alternativas y la confiabilidad de consistencia interna. La validez se evalúa examinando una validez de contenido, validez de criterio y validez constructiva. Antes de examinar la confiabilidad y la validez, es necesario entender la exactitud, la medición y por qué es fundamental la evaluación de escala. Es muy importante y llegamos a la exactitud de la medición. Como se menciona en el capítulo 8, una medición es un número que refleja alguna característica de objeto. La medición no es el valor real de la característica de interés, sino es una observación de la misma. Diversos factores promueven y provocan un error de medición que haya en la medición. En la puntuación, observación sea diferente de la verdadera puntuación de la característica que se mide. Con eso llegamos a la figura 9.5 de la página 283, la evaluación de la escala de reactivos múltiples, que tenemos un cuadro que es evaluación de una escala, que viene la confiabilidad, la validez, la capacitación de generalización. En conclusión, lo que nos dice la figura 9.5 es que la evaluación de una escala de reactivos múltiples garantiza nuestras mediciones que sean precisas, confiables y útiles en distintos escenarios.
Asegurarnos que cumplan estas características nos ayudará a obtener datos sólidos para nuestras decisiones. Figura 9.6. Fuentes potenciales de error en la medición. Parte 2. Preparación del diseño de la investigación. 1. Otras características relativamente estables del individuo que influyen en la clasificación de la prueba, como la inteligencia, atractivo social y educación. 2. Factores personales transitorios o de corto plazo, como salud, emociones o fatiga. 3. Factores situacionales como la presencia de otras personas, ruido y distracciones. 4. Muestreos de los reactivos incluidos en la escala, adición, eliminación o cambios en los reactivos de la escala. 5. La de claridad de la escala incluyendo las instrucciones o los mismos reactivos. 6. Factores mecánicos como una mala impresión, demasiados reactivos en el cuestionario y mal diseño. 7. Aplicación de la escala como diferencia entre los entrevistadores. 8. Factores de análisis como diferencia en la clasificación y el análisis estadístico. Modelo de la clasificación verdadera. Modelo matemático que ofrece un marco para entender la exactitud de la medición. Figura 9.6. El modelo de la clasificación verdadera ofrece un marco para entender la exactitud de la medición de acuerdo con este modelo. XO es igual a XB más XS más XA, donde XO es igual a la clasificación o medición observada. XB es igual a la clasificación verdadera de la característica. XS es igual al error sistemático. XA es igual al error aleatorio. Advierte que el error total de medición incluye el error sistemático XS y el error aleatorio XA. El error sistemático afecta la medición de una manera constante. Representa factores estables que afectan la clasificación observada de la misma manera de cada vez que se hace la medición, como los factores mecánicos. Vese la figura 9.6. Por otro lado, el error aleatorio no es constante. Representa factores transitorios que afectan de diferente manera la clasificación observada cada vez que se hace la medición, como los factores personales o situaciones transitorios. La distancia entre error sistemático y aleatorio es crucial para la comprensión de la confiabilidad y validez. Confiabilidad. Grado en la que la escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas de la característica. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere al grado en que la escala produce resultados consistentes si se hace mediciones repetidas. Las fuentes sistemáticas de error no tienen un efecto adverso en la confiabilidad, porque afectan la medición de una manera constante y no producen inconsistencia. En contraste, el error aleatorio genera inconsistencia, lo que da lugar a una menor confiabilidad. La confiabilidad se define como el grado en el que la medición está libre de error aleatorio. XA. Si XA es igual a 0, la medición es perfectamente confiable. La confiabilidad se evalúa determinando la proporción de la variación sistemática en la escala. Esto se hace al establecer la asociación entre las puntuaciones obtenidas a partir de diferentes aplicaciones de la escala. Si la asociación es alta, la escala arroja resultados consistentes y por lo tanto es confiable. Los enfoques para evaluar la confiabilidad incluyen los métodos de test, retest, formas y alternativas y consistencia interna.